Hola, buenas tardes y gracias por venir a la mesa de escritores formada por David Mateo, Anabel Botella y José Rubio, a los cuales agradezco que estén aquí en esta actividad. Muchas gracias. Hoy vamos a presentar presentando a David Mateo, que es autor de novelas como Michel Reyes, El último dragón, Encrucijada, Carne muerta, Noche de sal, Prohibido salir por el cliente y Giovanni, que está contigo. Es colaborador de la revista de cine Seaworld y de distintos diarios valencianos. Trabaja como dinamizador sociocultural y gestor de actos literarios para diversas entidades públicas y privadas. Ha dirigido 2 revistas dedicadas a la literatura fantástica. Bueno, Anabel Botella compagina su pasión por la escritura con su trabajo de actriz, lectora editorial, la administración de un blog y su familia. Ángeles Desterrados es su primera novela publicada, después vinieron Ojos Azules en Kabul, premio Mejor Novela Nacional por la revista Off the Record y nominada a los premios Trova 2014. Y como es ganadora del PEG 2013, premio de literatura 2013 por la Fundación Carolina Torres. Para en 2014 publica The Ascent, premio Púrpura Romántica a la Mejor Novela Juvenil y premio Púrpura Romántica a la Mejor Novela Juvenil 2014. En 2015 publica su primera novela infantil, Enigma del cuadro robado. También sale al mercado la primera parte de una biografía fantástica juvenil, de las crónicas de los 3 colores. Y tenemos a José Rubio, escritor junto a José Miguel Cuesta Fuentes, historiador y experto en nuevas tecnologías, especialmente en los electrónicos, entre los finalistas Preplaneta, Primer Domingo Santos, Ciudad Dueñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias por este gran elenco de escritores que tenemos aquí. Y vamos a empezar con lo que es el trabajo de escritor. Y la primera pregunta es, ¿cómo ser escritor en este aquí y ahora? Empieza David. ¿Qué primero, señorita? La señora primero. ¿Cómo ser escritor aquí y ahora? Pues con mucho esfuerzo, dejando muchas horas, dedicando horas a escribir y menos horas a la familia. Sabemos que de momento esto es algo pasional, gano muy poco dinero y bueno, ¿qué más puedo decir? Yo lo que quisiera decir a todo el público que nos rodea ahora mismo y que nos transmite su calor es que publicar hoy en día es muy complicado. Es decir, hace 5, 7, 8 años antes de que empezara esta crisis de valores en la que estamos ahora mismo, era más fácil acceder a pequeñas editoriales y que tuvieras una oportunidad. Ahora, chicos, es todo mucho más difícil y bueno, pues existen posibilidades de publicar. Lo que pasa es que lo que antes costaba un poquito, pues ahora cuesta bastante más. Entonces, como muy bien ha dicho Anabel, hay que esforzarse mucho, hay que quitarle, restarle tiempo a la familia, a la novia, a tus amigos, a tu vida social, y la verdad es que todo eso, pues hay veces que el esfuerzo vale la pena, no vale la pena. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que cuando te llega el libro vale la pena. Hombre, sí, vale la pena porque es como un bebé, ¿no? Y bueno, pues te emocionas y bueno, quieres que vaya bien. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, siempre apoyo muchísimo la novela, me meto en redes sociales, estoy continuamente promocionando la novela y bueno, pues intento que la novela vaya tirando y que no quede solamente, pues eso, en un mes y ya la gente se olvide de ella. Bueno, yo diferenciaría, ¿no? Escribir normalmente, yo pienso que la mayoría de la gente que escribe o cualquier otro tipo de arte, no es porque te nace, es un sentimiento, es una vocación que uno tiene, que luego se puede o no plasmar en la publicación o en la edición de ese arte, ¿no? O en la venta de ese arte, ¿no? Entonces el aquí y ahora para mí está claro, o sea, si uno tiene ideas, tiene ganas de escribir, da igual cuál sea el sector editorial, como esté todo, uno lo hace. Y además, por un lado, sí, coincido con David, contigo, con Anabel, coincido en que está mal el mundillo hoy en día y tal, pero nunca antes ha habido para un escritor las facilidades que hoy en día hay gracias a las nuevas tecnologías y a Internet, porque mucha gente se autopublica y en papel y en digital, o solo en digital, y se hace su propia autopromoción sin necesitar de una editorial. Eso no ha existido nunca. Entonces también hay otros medios para hacerlo, ¿no? Entonces, pero yo quiero diferenciar lo que es escribir el aquí y ahora. Eso depende de uno, de su amor al arte. El que eso luego tenga un resultado público ya es circunstancial, ¿no? Y me gustaría añadir una cosa más.
luego el escritor poco a poco se va echando algo en la mochila que cada vez pesa más, ¿no? Y es el factor de, no quisiera llamarlo de desmotivarse, sino que pues poco a poco, conforme vas escribiendo novelas y ves que cada vez es más complicado que esas novelas lleguen a su público, todo eso poco a poco va pesando más. Y sí, las redes sociales están ahí, la capacidad de poder autoeditarse el libro está ahí, y lo que pasa es que de momento la repercusión, yo no he entrado en ese sector, pero no es tan alto como llegar a los canales comerciales habituales. De todas maneras, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo José y lo que estabas comentando tú, ahora hay una plataforma de Amazon. Amazon es un gigante, ¿no? Y yo sé de gente, o WhatsApp, que es otra red y tal, pues gente que ha empezado ahí en WhatsApp o en Amazon, tipo 50 sombras de Grey en Amazon o WhatsApp After, que han sido fenómenos editoriales. Entonces, bueno, si sabes controlar bien las redes y tienes la suerte de que esas novelas pegan el bombazo, pues entonces... Mira. Pero fíjate que ahí estás planteando una nueva clase, una nueva especie de escritor. Ya no es el escritor que se dedica a escribir, sino que a la vez es escritor y es comercial. Es decir, te tienes que adaptar a un nuevo modelo que ya se aleja un poco de lo que es pero David, aquí es lo que comenta, o sea, te tienes que adaptar. Sí, o sea, sí, las editoriales no tienen pelas para creativos, no tienen pelas para ir tirando de la novela. Una de dos, yo como escritora, ¿qué quiero? ¿Que se me lea o que no se me lea? O sea, que se te lea. Que se me lea. Ya no es cuestión de dinero, cuestión de dinero. Que te lea. De todas maneras, aquí hay muchos matices. Porque desde nuestro punto de vista, por ejemplo, estamos aquí hablando del sistema clásico. Una editorial que ha hecho una selección, te ha elegido y te publica y apuesta por ti. Bueno, nosotros en ese juego tendremos unos 15 o 16 libros. La mayoría de esos libros han sido editados por editoriales con las que con casi todos hemos tenido problemas. Porque la mayoría no hacen buena distribución, no hacen ni siquiera propaganda. Luego te dicen que hacen un número de ejemplares y luego hacen otro. Y en realidad al final, en el día de la presentación con los amigos de toda la vida, es donde vendes la mayor cantidad de libros. Yo hablo de lo que nos ha pasado a nosotros, con por lo menos 5 editoriales con las que hemos trabajado. Y sin embargo, nosotros en una ocasión nos autoeditamos un libro, lo presentamos en la Feria de Plumas de Pedro, un amigo mío, después de escritura, en septiembre, y vendimos 60 o 70 libros, eran todos amigos, y ganamos más dinero que con la editorial, y pagando nosotros la edición. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, eso a nivel de pasta, porque las editoriales no todas cumplen lo que dicen. Hay una editorial que no quiero nombrar, que nos dijo, vamos a hacer una edición especial. No, vamos a hacer una edición especial para Sudamérica, porque creemos que ahí tiene mercado. Nunca la hizo, nos mintió, luego eso lo quiso quitar del estadillo para pagarnos, etcétera. Una serie de historias que no nos lo podéis imaginar. A lo mejor hemos tenido más mala suerte, pero han sido 4 o 5 editoriales. Estoy de acuerdo contigo, es decir, cuando entras a trabajar con una microeditorial existe un riesgo, ¿vale? Pero ese riesgo de alguna manera se puede llegar a solventar con un contrato editorial. Es decir, yo ahora mismo llevo 10, 11 novelas escritas y lo que pido a cambio de la novela es un contrato en donde hay un adelanto editorial, ¿vale? Entonces llega un momento en el que la el no estar motivado se contrarresta con una compensación económica, ¿vale? Entonces, en mi caso, por ejemplo, he escrito libros con el Valencia Club de Fútbol, con Bromera, con editoriales que tienen cierto peso específico dentro del mundo editorial, en donde hay una retribución económica, ¿vale? Y es lo que buscas. De alguna manera, la retribución económica también sirve para que la editorial se moje y para que la editorial mueva el libro, porque si la editorial de buenas a primeras no apuesta por el libro, habrá que moverlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una retribución económica, la editorial va a esforzarse más. En el caso de Timon más y EDB fue así, pero en otros no. Creo que habéis entrado en la siguiente pregunta y no sé si está respondida, que es crear por pasión o por encargo.
porque si creamos para vivir, tenemos que crear por un capital. Pero si creamos por pasión, lo hacemos aunque no nos aporte nada, porque hacemos como arte. El arte, si no se ve, no existe. Entonces, para que exista, tiene que haber gente, en eso tiene razón José. Pero claro, también tenemos que trabajar. Sí, bueno, mi opinión en eso yo lo tengo muy claro. Tengo muy claro lo que es la teoría y luego tengo claro lo que soy yo, lo que yo hago. Trabajar en cualquier cosa es honrado, por lo tanto, ¿por qué no trabajar en lo que tú sabes? Si tú sabes escribir y alguien te ofrece escribir un libro, pues ¿por qué no? Yo no lo veo mal. No lo veo incompatible con la pregunta, con el tema de fondo. Ahora sí que pienso, por lo menos yo como escritor, yo nunca he escrito nada por encargo. Y creo, toco madera, que nunca lo haré. Primera porque tengo tantas ideas, tengo tantos libros esperando a escribirse que no tengo tiempo para hacerlo, que dudo yo que... Y a nivel económico no tengo mi trabajo con el que me gano la vida y entonces ni necesito tener que trabajar para ganarme la vida escribiendo libros para otros, y a nivel de ideas tengo yo suficiente número de ideas para poder hacerlas. Entonces, pero yo no lo veo mal que se haga, o sea, y cómo se puede trabajar de eso, cómo se puede trabajar de periodista, o cómo se puede trabajar en tantas cosas relacionadas con el mundo de la escritura o de cualquier otra cosa, porque hay que vivir y uno trabaja con lo que sabe, ¿no? Pero yo sí que creo que el escritor, no sé cómo decirlo, el que se metió en este mundillo porque tenía una serie de ideas que quería plasmar y transmitir a los demás, que es lo que a mi amigo José Miguel y a mí nos mueve. Tenemos un mundo, salvando las distancias, como Marvel, ¿no? Tenemos ahí personajes, historias interrelacionados y queremos plasmarlo y queremos que la gente lo lea, porque no tiene sentido escribir si no es para que alguien lo lea, como has dicho tú antes, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que es más satisfactorio para uno escribir eso que tiene ahí, que le nace y que quiere hacerlo. Pero que yo no veo ningún problema ni lo veo mal en que uno escriba por encargo, que si es un trabajo más. En ese sentido lo veo yo. A ver, yo en general siempre escribo, o hasta ahora siempre he escrito lo que me ha dado la gana. O sea, surge una idea y a partir de ahí me pongo a trabajar personajes, me pongo a trabajar algunas escenas, sé dónde quiero llegar y bueno, y voy trabajando la novela. Si me viene una editorial y me dice, oye, por encargo, digo, vale, de acuerdo, contrato y dinero por delante. O sea, yo no hago una novela sin un contrato firmado y sin un adelanto por delante. ¿Por qué? Porque luego la novela puede que se me quede en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una amiga que hizo una novela hace poco, bueno, justamente la de cómo sobrevivir a una despedida. Hizo ella la novela de cómo sobrevivir al amor. Y bueno, no sé, o sea, le dieron una serie de personajes, una serie de ideas y tal, y bueno, y ella montó la novela, ¿no? A mí me lo das. Y bueno, yo quiero vivir de esto, ¿no? Y lo tengo clarísimo, me lo pagas, yo lo hago. O sea que no. Pero no es diferente, no es lo mismo hacer un libro de ensayo que algo, imagínate, poesía, ¿escribirías por encargo poesía? Es que, o una novela, donde entra la creatividad, porque si es un ensayo, tú hiciste un libro sobre Valencia. La poesía es muy particular, entonces por encargo es... Y la novela también, porque es muy creativa. A ver, yo puedo responderte a esa pregunta. Yo soy de los que piensan que cuando uno empieza a escribe por pasión. Si empiezas a escribir por encargo pensando que vas a ganar dinero, estás perdido completamente. Es decir, el escritor se tiene que curtir a lo largo de un periodo de tiempo. A mí me han llegado encargos, como que citabas tú, de Valencia Club de Fútbol, y la verdad es que te lanzas a escribir sobre esas temáticas y la temática realmente te llena. Es decir, a mí no me pidáis un libro sobre el toreo de Manolete, porque obviamente mi afinidad con el mundo de los toros es nula. Entonces no me pidas algo que no voy a ser capaz de hacer. Por lo tanto, sí que tiene que haber cierta conexión emotiva con el tema que te están pidiendo, ¿vale? A lo mejor hay autores que escriben en plan autista, es decir, tú me das este tema y yo soy capaz de desarrollártelo. Yo como autor no soy capaz de llegar a esa capacidad, a ese tipo de trabajo. No hace mucho mi agente, hablábamos de un par de series, de tal, oye, pues tú serías capaz de hacer algo sobre esta serie.
Sí, me vería capaz porque la serie me gusta, me transmite una serie de valores y creo que soy capaz de escribir algo que luego puede llegar al lector, ¿vale? Entonces sí que lo hago, pero tengo que ser capaz de transmitir algo igual que transmito en una historia de ficción. O sea, sí, yo creo que se tiene que contar algo. También es verdad que hay, como él dice, hay muchos autores que son de encargo, que tú le das una temática, no vamos a decir nombres, nosotros conocemos algunos, y escriben 500 páginas sobre eso. Y dices, bueno, que sea un endocrino de poesía. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero es muy válido. No, pero repito, si es un ensayo, no, yo no veo ningún problema. Muy válido. Porque da igual que sean los toros, la arqueología de Sagunto, claro, o lo que sea, porque si es un ensayo, no hay pasión ahí. O sea, tú coges todos los datos posibles, te lees toda la información, todos los libros, y como cuando estás en la universidad y tienes que hacer un trabajo para un examen. Te puede apasionar más o menos el tema, pero coges y lo haces. En ese sentido, ni lo veo mal, ni nada, porque es un trabajo, estás utilizando tus técnicas literarias, saber crear una frase detrás de otra, organizar la información, transmitir los datos, con ningún tipo, no quieres que en el acto final se queden esperando qué va a pasar en el siguiente capítulo, ¿no? Sino lo que quieres es que la gente, pues eso que te ha pedido, pues lo entienda, y tal. Si tienes que contar la historia de las fallas de Valencia, pues ¿qué más da? O sea, en ese sentido yo no le veo absolutamente ningún problema, ¿no? Yo repito, lo que pasa es que todo escritor, a la hora de escribir con pasión, con lo que le nace, con sus ideas, eso yo lo veo más difícil si son de otros. En ensayo no, pero repito, si es una novela donde te dicen, oye, tú podrías escribir una historia. Una cosa es, por ejemplo, tú nos propusiste a Pepe y a mí, Carne Muerta era, en ese universo, escribir cuentos y tal. Eso entraría, sí, nos parecía, porque en ese universo donde sí que hay unos parámetros fijos establecidos, pero tú aportas tu creatividad a ese universo, y nosotros tenemos un punto ahí que es para ese universo, y eso lo entiendo. Pero a mí me viene un señor y me dice, mira, quiero que escribas una novela sobre, pues yo qué sé, sobre Prim, el asesinato de Prim ambientado en la época y tal y tal. Entonces, yo como ensayo sí, pero como novela, creando personajes, dándoles vida, forma, creando una trama, a mí me costaría muchísimo. Perdona, Iván, creo que toda historia le puedes encontrar la vuelta para enfocarla del modo. Si yo le meto cosas sobrenaturales, seguro que. Pues ya serías capaz, a lo mejor no un ensayo histórico sobre Prim, pero serías capaz de escribir sobre Prim. Es decir, toda historia le puedes dar la vuelta para encontrar. Sí, pero cuando trabajas de encargo. Claro, Pero imagínate. tú cuando trabajas de encargo, supongo que puedes preguntar, o sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis límites y dónde puedo llegar, dónde me puedo quedar, dónde, o sea, qué puedo hacer con ello? Que no lo veo mal. Yo no lo veo mal, ¿sabes? O sea, lo que estaba comentando antes Carlos, igual que hay un encargo para pintar, sí, no puede ser tan artístico, pero hay pintores que sí que hacen, hay músicos de la historia han trabajado por encargo. Claro, con Miguel Ángel. Vamos, yo no tengo ningún problema si a mí alguien me ofrece para hacer, o sea, una novela por encargo, no tengo ningún problema. Incluso la novela, hubo un tiempo que dependía del mecenazgo, ¿no? Del noble. Es decir, los nobles tenían a su alrededor su corte de personas creativas, escritores, poetas, que hacían sus encargos y los exponía a la sociedad de la élite de ese momento. Entonces yo creo que el mecenazgo siempre ha existido en la literatura, en la música, la pintura, en todos los ámbitos. Que quizás también tenemos un poco esa idea de que, o sea, algo que sea por encargo le ponemos menos pasión, o sea, yo no, por mi parte no, o sea, si me comprometo a una cosa le voy a poner la misma pasión y me voy a comprometer igual que si hago una novela que, bueno, la idea original es mía, ¿no? No es lo mismo mecenazgo que encargo, ¿no? El mecenas es un señor que te mantiene para que tú hagas lo que crees que tienes que hacer. Y el encargo es, quiero esto. Es que en el término original del mecenazgo, tú tenías que producir una serie de obras y no te podías salir de ahí. Quiero una anunciación y tenías que hacer, a lo mejor en 10 años, 5 anunciaciones para conventos. Que el artista clásico pues, es mayor cliente de la iglesia y el menor de los nobles, que eran los únicos que podían pagar. Entonces,
Por ejemplo, él hizo un trabajo muy bueno que me encargo, que es el Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol, y fue un encargo, no es su línea de trabajo habitual. Y bueno, fue mejor que no, pero a ver, yo hice un trabajo sobre el Valencia Club de Fútbol porque había una motivación. Mi padre era del Valencia, yo soy del Valencia, en mi casa todos somos del Valencia y a mí me gusta el fútbol. A lo mejor es lo que he dicho antes, haces un libro sobre los toros, haces un libro sobre el tenis, haces un libro sobre la Fórmula 1, no encontraría los resortes internos necesarios para que mi imaginación navegara hacia el rumbo que propone el encargo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que muchas veces tu afinidad con el tema determina el trabajo que tienes que hacer. Originalmente, creo que todos cuando escribimos, la ronda de preguntas se ha puesto. Creo que originalmente cuando escribimos por pasión, porque nos gusta lo que contamos. Luego, cuando ya tenemos experiencia, podemos aceptar encargos, pero evidentemente si no tienes las herramientas para hacer un encargo, no la puedes coger. Bueno, pero no se te ocurra levantar la torre de Tokio cuando no has sido capaz todavía de construir, yo qué sé, eres un arquitecto y acabas de salir de la universidad. Es decir, no intentes abarcar cosas para las que no estás capacitado. Primero, trabaja, conoce el mundo editorial, conoce el mundo de la escritura, que es un mundo muy amplio, y una vez que lo tengas claro, intenta hacer algo más, da un paso más adelante, pero no intentes hacer la ópera de Sydney cuando no has sido capaz de estructurar los cimientos de una casa. Cierto, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta que creo que todos hemos sufrido una vez, ¿qué es mapa y qué es brújula? ¿Quién quiere saber? Bueno, si queréis, a lo mejor la gente no conoce el concepto de lo que es mapa y brújula, ¿vale? El escritor de brújula es aquel que se lanza a escribir la novela sin tener nada detallado de antes. El escritor de mapa es aquel que antes de lanzarse al proceso de escritura, lo que se dice el trabajo duro, hacer el trabajo blando, pensar, escribir, hacer la escaleta, desarrollar los personajes, etcétera, etcétera. Entonces ya le doy la palabra a mis compañeros. ¿Quieres empezar tú, José? Sí, yo no le llamaba así, mapa y brújula, pero siempre me sorprendió que escritores como Stephen King o incluso Charles Dickens que escribiesen por encargo. Yo cuando veía que iban sacando en un periódico Stephen King, incluso en internet, un capítulo y luego el siguiente capítulo y luego yo me llevaba las manos a la cabeza y digo, ostras, y si luego al final, a mitad del libro, se da cuenta de que un personaje no le cuadra o quiere meter una escena para luego mejorar el final, ¿qué hace? Entonces así le salen algunas novelas a Stephen King, que los finales son lamentables. Entonces yo soy, y mi amigo Pepe somos de planearlo todo muy bien. Muy bien. O sea, creas la escaleta, como ha dicho David, y en base luego a esa escaleta, con los capítulos, con los personajes, con las escenas, nosotros tenemos también, cada escritor tiene su método, ¿no? Pero nuestro método es irnos a un chino, a hablar, a discutir, y entre sangría y sangría, pues ahí vamos viendo, y este personaje ya le matamos, no lo matamos, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos acabar este capítulo? Y vas creándolo, y van surgiendo muchas ideas que no te esperas, ¿no? Y cuando ya tienes creada la escaleta, la repasas, la vemos, y luego ya nos dividimos los capítulos y tal. Y aún así, teniendo esa especie de línea conductora, dejamos hueco a la creatividad. O sea, de hecho hay novelas nuestras donde han surgido personajes a mitad de la novela que no nos lo esperábamos, como en Los Casos del Invicto, la que quedó finalista en Planeta. Hay un personaje en Alejandría que de repente surge ahí con un farolillo y cogió un protagonismo que no nos esperábamos y no estaba en la escaleta. Entonces, pero sí que hay gente que tiene esa capacidad de ir escribiendo por parte y llegar hasta el final. Yo no podría, porque surgen siempre cosas nuevas que pueden mejorarla, y hasta que no tienes todo terminado y la coma, todo bien atadito, desde luego nosotros no podemos hacerlo todavía. Pues yo en este caso soy autora de Brújula. Soy aquí la única de Brújula. O sea, tengo personajes, no todos los personajes de la novela, tengo algunas escenas muy claras, sé dónde quiero llegar, sé lo que quiero contar,
y a partir de ahí me dejo llevar. O sea, yo sí que he hecho alguna escaleta en alguna novela y al tercer capítulo, o sea, me ha agobiado tanto que he tenido que romper la escaleta y decir, no puedo ir por aquí porque la historia no me pide ir por ahí, ¿no? Entonces, la única novela que más o menos llevó una escaleta fue Ojos Azules en Kabul. Y al llegar a la mitad de la novela dije, no, tuve que reestructurar ciertas cosas porque no me cuadraban, porque además era una novela que, bueno, iba para un editor que me había pedido la novela y tal. Sí que iba en un principio por encargo, pero luego decidí que no. O sea, realmente yo no sentía lo que estaba escrito ahí en esa escaleta, ¿no? Pero no, yo no puedo trabajar con mapa, o sea, imposible. O sea, a mí no me resulta práctico ni me constriñe mucho trabajar así, todo esquematizado. Admiro muchísimo a José, a David, que lo tienen todas por la última coma, o casi todo. No, hay un amplio margen para la creatividad. Y más en nuestro caso, fuimos dos autores. Sí, me parece estupendo, ¿no? Y encima que esas ideas de uno de otro, esa proyección de ideas y tal, pues que pueda surgir ese universo y que de ahí salga una historia, ¿no? Pero yo de momento trabajo sola y no. Yo la verdad es que soy un escritor de método y a mí me obsesiona el método y tengo muchas fobias y me da miedo llegar al nudo de la novela y no saber cómo continuar. Sí que estoy con José que tienes que dejar cierto espacio a la creatividad, pero ese espacio que sea mínimo. Es decir, antes citabas a Stephen King. Stephen King tiene una de las novelas más maravillosas que he leído, que es It, ¿vale? Que retrata maravillosamente bien la historia de unos niños, de su juventud, de su madurez y de cuando se vuelven adultos. Pero esa novela llega un momento en el que aparece una puñetera araña y dices, pero este bicho ¿de dónde sale? Y todo acaba con la gran araña cósmica que no sabes por dónde ha salido, ¿vale? Yo creo que Stephen King es un grandísimo escritor, nadie lo va a negar y es uno de mis escritores favoritos, pero hay veces que por no seguir el método, algunas de sus novelas han fallado, otras no, el 80% de sus novelas no, porque Stephen King es puro método, es un tío que ha escrito 40.000 novelas, algunas más lúcidos, otras menos lúcidos, ¿vale? Por las drogas, pero sabe el método por pura inercia, ¿no? A mí me gusta tener muy claro el inicio, la estructura de la novela, el inicio, el nudo y el desenlace. Yo, por mi formación, soy totalmente técnico en ese aspecto. Me da una idea, la estructuro, desarrollo un argumento, luego ese argumento lo estructuro en una escaleta y a partir de ahí ya puedo construir. Está bien, es divertido desde el punto de vista nave, pero ¿qué pasa? Yendo por brújula, corres el peligro de empezar una novela y acabar otra. Con el punto de vista del mapa, aunque te inventes algo, como le pasó a José Rubio, que se encontró con un personaje que cobró fuerza, aun incluyéndolo ahí, sabes cómo acaba y no altera la historia, terminas la historia que has empezado. Entonces, ambos puntos de vista están bien. Lo que pasa es que uno, al ser más emotivo y lírico, te puedes perder. No, y hay una cosa, perdona, David, te dejo enseguida paso. Yo, por ejemplo, todo depende de la estructura también de la novela. Yo, por ejemplo, cuando escribí una de mis novelas que se llama Noches de Sal, son dos hilos conductores de novela que se van fusionando en una trama, ¿vale? Y en un hilo se cuentan cosas que afectan al otro hilo. El no tener una escaleta en donde vayas desarrollando los detalles de la trama puede llevar a una confusión muy grande y que tú mismo estés fastidiándote la novela porque en el principio o en el segundo acto o en el segundo capítulo estás desvelando cosas que te van a afectar al final, ¿vale? Entonces depende también un poco de la estructura de la novela. Y otra cosa que quería decir, añadir, y ya te dejo paso a ver, es dentro de esa estructura rígida que tenemos, los escritores un poco más de método, en un capítulo tú puedes tener que el personaje va desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Y tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Pero tú tienes cierta licencia para ver cómo piensa ese personaje, ver cómo actúa ese personaje, ver cómo interacciona ese personaje con su entorno, ¿vale? Y esa movilidad literaria te permite crear cosas y te permite cierto margen. Sí, bueno,
A ver, que no estoy diciendo que los autores del mapa no sean creativos en absoluto, ¿no? O sea, y además... no estoy diciendo eso, y además, o sea, ni estoy diciendo que sean mejores ni peores. O sea, a mí un autor me da igual si sea de un mapa o de brújula. Lo único que pretendo en un autor es que me emocione, ¿no? Que no se le vean los hilos a la hora de crear una trama, ¿sabes? O sea, pienso, un autor es bueno si no se le ven los hilos, un autor es malo si se le ven todos los hilos y dices, tío, no, me estás engañando, ¿sabes? Pero yo a ese respecto tengo muchísimas cosas claras dentro. O sea, cuando me pongo a trabajar una novela sí que tengo cosas claras, ¿no? Quiénes son los personajes principales, no todo lo que va a salir de la novela, pero sí algunas escenas sí que las tengo muy planificadas en la cabeza. No las tengo escritas, pero sí las tengo planificadas en la cabeza. Durante el proceso de escritura sí que tomo muchas frases y las escribo. Igual puedo estoy comiendo y de pronto salgo corriendo a la habitación y me pongo a escribir, ¿no? O veo una serie y también una frase me viene a la cabeza y digo, esto es lo que yo quiero, ¿no? Sí que es verdad que como no escribo con un mapa, a veces llega un momento en que digo, a ver, me falta algo, tengo que volver atrás y decir, ya está, me falta esto, me falta esto y me falta esto, ¿sabes? Pero no es porque no haya estructurado la historia, sino porque siento que hay ciertas cosas que no están del todo bien contadas, ¿no? Esto al final se resume en una cosa muy básica y que os sirve a todos vosotros que estéis ahí, ¿vale? Encontrar vuestro método y una vez que lo tengáis claro, aplicarlo. Que de todas maneras también depende de la persona, porque poniendo por ejemplo a Mozart en su mente elaboraba toda la partitura, la tenía toda clara y luego lo único que hacía era copiarla en el papel y no cometía ningún error, porque lo tenía todo ya perfectamente claro. Hay escritores que tienen la capacidad de recrear en su mundo mental toda la historia lo suficientemente clara para que luego cuando la van plasmando no se vayan, no se pierdan. Y hay unos, en ese sentido, mejores y peores. O sea, ya no importa ya tanto el método, ¿no? Sino ese resultado. Yo soy un poco así, ¿no? De tenerlo muy claro aquí en la cabeza, ¿no? Y muchas escenas y luego ir solucionando pues esos problemas que te van surgiendo en la novela, pero sí que... De todas maneras, ¿me permites? Sí. Lo último es que en el caso de mi amigo Pepe y yo, como es una excusa para irnos al chino a cenar, nos interesa la escaleta y el método. Porque, y alargarlo. Claro, no es que tenemos que ir más sangría. A ver cómo acaba. Lo malo va a ser el final de la novela cuando ya os vaya a sangría. A ver, que he dicho que sí, que soy como... sí, que lo tengo todo planificado. Ahora no sé cómo Mozart, o sea, en absoluto. A ver, yo tengo una forma... Yo uso la lógica mucho, entonces lo que creo que es muy útil también es cuando tienes una cantidad de información es ponerla en una línea recta y ver los vacíos e ir llenándolos, e ir equilibrando para que tenga una coherencia y una verosimilitud. Porque nos podemos encontrar muchas obras que tienen a lo mejor una idea muy buena o un personaje muy bueno, pero son malas. Pero vamos, porque no se han tomado la molestia de equilibrar la información o de narrarla de una forma determinada. Yo creo que con un equilibrio neutro o justo de los términos puede hacer que una novela con una idea regular sea entretenida y divierta mucho. No sé primero. No, yo lo único que iba a decir también sobre el tema es que también depende mucho, ¿no? Porque cuando un autor escribe puede tener la idea clara o tenerla brumosa. O sea, puedes, por ejemplo, yo cuando mi hijo era pequeño y le contaba cuentos, a veces me venían ideas enteras, o sea, cuentos pequeños, cortos, enteros, con un principio, un medio y un final. No había mucho espacio para... Sin embargo, otras veces tienes un final y no tienes un inicio o un medio y tienes que construirlos. Entonces, también dependiendo de lo clara que tengas la idea, va a ser más brumoso o menos brumoso el camino de desarrollo y de plasmación. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Es que hay autores que escriben como Stephen King, dice, yo empiezo. Empieza y ya acaba en algún sitio, ¿no? Si por lo menos sabes que tienes claro una serie de puntos, pues más o menos vas pasando. Stephen King, no aparece en la mesa contra Stephen King, pero... me gusta mucho Stephen King, pero yo creo que hace 40 años para una novela. Stephen King tiene la novela de Apocalipsis, que tiene el mejor Apocalipsis que yo he leído dentro de la literatura, que es la primera parte de la novela. Plantea un montón de personajes, un abanico de personajes
muy importantes, es una novela coral, pero conforme la novela va avanzando y va llegando al final, dices, personajes que se pierden durante la trama, que intentan llegar a un sitio y no llegan y luego te reaparecen al final y dices, ¿cuál ha sido el rol de este personaje? Finales de personajes catastróficos. Es decir, se nota que Stephen King tiene un oficio que es capaz de llevarte en volandas durante las 1000 páginas que tiene Apocalipsis, pero que en algún momento la trama se distorsiona y no llega al lugar donde tiene que llegar y todo se pierde, ¿vale? Pero la capacidad, ese problema lo solventa con su capacidad de grandísimo escritor que tiene. Y luego otra cosa que quería comentar es, quizás sirva para abrir un poco más el debate, es qué factor es importante en la novela, ¿vale? Porque estamos haciendo, recalcando y centrándonos un poco en la trama, pero tengo un buen amigo escritor que es Leonard Senard, que muchas veces ha reivindicado el rol de los personajes dentro de la historia. Es decir, un personaje bien formado y bien estructurado y bien creado sostiene el peso de la trama, ¿vale? Y a lo mejor no estás ante una trama maravillosa que te sorprende porque tiene 4 giros a lo largo de la historia, pero tienen unos personajes carismáticos que te llevan desde el principio hasta el final, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez al concepto de equilibrio, con una trama, con unos personajes que sean interesantes, una ambientación, es decir, una serie de factores que van a depender de que van a hacer más o menos potente la novela. Bueno, dos detalles. Uno es que en eso que tú acabas de decir hay un problema, porque has dicho la novela de Stephen King, ¿no? Yo empecé a leerla y me paré en un momento porque de repente se puso a describir un reloj, ¿no? Y se pasó no sé cuántas páginas describiendo un reloj. Y yo digo, bueno, un caso novela así, digo, joder. Digo, no, me pareció totalmente superfluo. Yo luego, como no lo he terminado, no sé si luego ese reloj es importante o no es importante. Pero un peligro de lanzarse es que te puedes meter en un camino que luego no te va a llevar a ningún lado, así que perder el tiempo al lector. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que una cosa es, lo que a mí me da miedo, yo no lo haría nunca, es ir publicando, que quede constancia, sea en internet o en papel, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, que no puedes ya rectificarlo. Y otra cosa es que elijas el método que elijas. Tú terminas la novela y luego la corriges, porque cualquier escritor, yo no conozco a ningún escritor que termine la novela y luego ya no toque nada. No, uno la lee, la relee, lo leen los amigos, la abuela, la vecina, te da sus opiniones, cambias, añades, a veces quitas capítulos enteros, añades capítulos enteros, luego en realidad los dos procesos significan bastante con todo el tema de arreglar esa novela. Pero el peligro es, por donde yo veo, y yo no lo haría nunca, es publicar algo por capítulo. Fíjate que estamos poniendo todos a parir todo el rato a Stephen King, pero una de sus mejores novelas que tiene es La Milla Verde, que es una novela que fue, no sé si esa novela ya la tenía proyectada, escrita desde el principio, pero a mí me parece una novela redonda y se publicó por capítulos. Es decir, lo que decimos, hay gente que es un genio, que tiene una serie de capacidades, y yo no me atrevería a hacerlo por eso, porque luego querría rectificar algo que he puesto y ya no puedo, pues está publicado. Alberto Figueroa hizo lo mismo con Sultana Roja, la publicó por capítulos. Pero bueno, eso es la habilidad de cada escritor también. A lo mejor hay gente que es muy buena en eso y es malísima en otras cosas. A lo mejor la tenía ya escrita entera y se lo iba juntando los capítulos. Y que estamos hablando de Stephen King y Vázquez Figueroa, es decir, no estamos hablando de Juanito que se ha puesto a escribir su primera novela. Retomando la cita de José, que puede ser algo borroso la historia y la importancia del personaje, ahora viene la pregunta que a todos nos ha atormentado alguna vez, por no decir siempre: ¿cómo crear de la nada? ¿Quién quiere empezar? Muy fácil, una buena sangría, lo de la página en blanco desaparece. O sea, claro, o sea, no, ya no hay nada, ya no hay nada, ya hay algo, y a partir de ahí surgen ideas y te desinhibes, se abren puertas, etcétera, etcétera. Pero tú tienes un escritor, ¿vale? Que te vas por la noche al signo, decir, ahí, de la mayoría, el oficio de escritor es el oficio más solitario del mundo, y eres tú y tus circunstancias. Entonces, yo tampoco he tenido nunca problema la página en blanco. De hecho, podría escribir
más novelas de las que a lo mejor luego podría colocar en el mercado. Yo creo, y cuando hago un taller de literatura y trato el tema sobre los hados o sobre... Yo no creo en cosas místicas que de repente te viene todo a la cabeza y empiezas a escribir. Yo simplemente creo que por la vida tienes que ir con los ojos abiertos. Fijarte en el mundo que te rodea, fijarte en las películas, en las novelas que consumes, es decir, tal vez todo esté inventado, pero el escritor tiene que tener la capacidad de ponerle su impronta y ser capaz de crear una historia desde su percepción, ¿vale? Entonces, yo he leído muchos tratados sobre escritura para mis talleres, pero al final todo se resume en mira a tu alrededor, estate con los ojos bien abiertos y absorbe todo lo que te rodea, porque al final todo eso va a influir en lo que escribes. A ver, es que eso de crear de la nada, bueno, o sea, no hay nada y de pronto, bueno, pues eso, yo siempre, es lo que está comentando David, ¿no? Estás atento a lo que la vida te ofrece, o bien una conversación en el autobús, o estás viendo una serie una serie en la tele, una película en el cine, o estás leyendo una novela, ¿no? O incluso estás de juerga con tus amigas o con tus amigos, o sea, y entonces estás atento a las señales que te van mandando, y eso, ostras, pues de aquí surge una idea. Pero si yo me tengo que poner en una mesa y decir, las musas que lleguen, no sé si lo decía Dalí o Picasso, que las musas me pillen trabajando, y yo soy de esa opinión, o sea, que a mí, yo soy muy constante, yo me pongo todos los días que estoy trabajando en una novela, y me pongo como 5, 6, a veces 8 y 10 horas, ¿no? Hasta el punto de que mi pareja me tiene que decir, Anabel, es hora de cenar, son las 10:30, las 11 casi, y ya también, ¿no? Papá, mamá, que papá... Que no quiero comer la... no, y es así, ¿no? Entonces, bueno, pues mi musa viene del trabajo, soy muy constante y me pongo a trabajar todos los días. Que bueno, pues de pronto no hay nada y sí, pues una frase es la que da el chispazo y de pronto surge una novela y ya está, ¿no? Sí, muchos escritores, perdón, ¿qué es invitar tú? ¿Añadir algo más? Sí, yo vengo a pero di lo que tienes que decir. Muchos escritores a lo mejor escriben 3 novelas y como ya dominan el viaje del héroe y los arquetipos de Jung y toda la estructura narrativa, ven que solamente hacen más que repetir patrones que no aportan nada nuevo y eso les frustra y dejan de escribir porque no les motiva, que a lo mejor van a escribir a los 10 años porque te encuentran una idea que te emociona, pero cuando tú ves, por ejemplo, que ves una novela de Neil Gaiman, empiezas a leerla y ya sabes cómo acaba, porque se controla tanto la narrativa que ya no nada te sorprende, es una frustración para crear algo, porque no puedes superar lo insuperable. O sea, no puedes superar la mente del ser humano, porque es humano. Es un poco frustrante a nivel creativo cuando ya tienes tal nivel de técnica que no haces más que repetir. O sea, repites esquemas y lo único que haces es cambiar la acción que tienes ahí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Repetirte a ti mismo o repetir de otro autor? Porque vamos, o sea, soy de la opinión que después de la Odisea y la Ilíada no se ha escrito nada nuevo. No, son los 33 puntos del viaje de lo que hay en la Odisea. Después del Señor de los Anillos mismo. Las 3 películas representan los 33 puntos. No, sí, claro, entonces, o sea, repetirte a ti mismo o repetir esquemas de otros autores. Es un poco frustrante para un escritor ver que no aporta nada nuevo, que simplemente está repitiendo. Bueno, yo quizás por mi formación de actriz y tal, que cada vez que me subo al escenario, bueno, cuando voy con mi pareja a Serpentina Teatro, Mandarina, siempre soy el mismo personaje, pero cuando he hecho otros personajes, es que, no sé, me gusta interpretar otros personajes. Entonces, eso muchas veces me permite jugar con tramas, con personajes, no sé, con novelas, con historias. Bueno, yo primero opino que, como tú has dicho, de la nada no sale nada. Desde que nacemos, la educación de los padres, el colegio, las películas que vemos, los dibujos animados, todo, absolutamente todo, deja una impronta mental, hay un caldo ahí, ¿no? Que en determinado momento se mezcla de determinada manera y surgen ideas, ¿no? De hecho, todo escritor, pienso yo que por lo menos al principio lo es, porque tiene ideas que quiere contar. O sea, hay algo que muy en su cabeza que quiere transformar. Ojo, unos a través de la escritura, otros a través de la música, otros a través de la escultura o del audiovisual o otros medios, ¿no?
Entonces, luego yo le diría, o sea, que también depende de una tensión interior, y a ver si me explico. Por ejemplo, lo que os he contado antes, yo cuando mi hijo era pequeño, 7-8 años, le tenía la obligación, pues si no me pegaba, de contarle un cuento. Entonces, al principio solo era por la noche, luego era cuando lo llevabas al cole, cuando lo traías del cole, cuando íbamos en la moto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me propuse inventar cuentos para mi hijo. Mi amigo Pepe dice, ya que lo vas a inventar, escríbelos. Y de ahí, de hecho, hay una colección de cuentos de Magia y Misterio para niños, pero yo lo que voy es que de repente te pones en una especie de tono, dices, necesito esto, necesito cuentos para mi hijo que sean de magia, que sean de filosóficos, que yo le pueda enseñar cosas a mi hijo, pero sin que sea, tienes que hacer esto, moralista. Exacto, sin que sea moralista. Y las ideas que yo tengo de un mundo, yo creo, tengo ideas que era un mundo sobrenatural, etcétera, ¿no? Entonces, poder transmitírselas a mi hijo de una forma, y entonces empieza a barnuntar la mente. Y a mí me han surgido montones de ideas. Yo tengo una lista de cuentos, que es una especie de semilla, que luego yo tendré que cultivar, impresionante. De eso habré hecho pues un 20% de todas las que tengo. Mi hijo ya fue creciendo, ya no dio tiempo para eso, y entonces ahí están, y no creo que nunca las retome, ¿no? Pero cuando te pones en un enfoque, cuando pasa por algo, no sé por qué la mente te ayuda, y es como cuando aprendes una palabra nueva y de repente la empiezas a oír por todas partes. No sé cómo funciona, ¿no? Y luego, aprovechando lo del taller de escritura de David, sí que he descubierto como escritor que si tú quieres escribir, por ejemplo, sobre Egipto, sobre la época de los Hicsos, nosotros tenemos una novela que se llama El lodo tras el muro, que es de esa época, tienes que investigar. O sea, una de las facetas del escritor es la investigación, y toda novela es histórica, porque toda novela está en un marco histórico, no lo puedes hacer a veces en el limbo, no sé, tiene que haber una fecha, tiene que haber una ciudad, un lugar, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres más o menos reflejar bien una época, tienes que investigar, tienes que leer. Yo me he dado cuenta, y de hecho nosotros la escaleta la solemos tener muy abierta, porque conforme vas leyendo y vas investigando, la propia lectura te van trayendo y te van viniendo ideas. Las vas anotando, unas las desechas, otras las vas incorporando, y se te va creando y construyendo. Y a veces te has leído 4, 5, 6 libros o 20 libros sobre, por ejemplo, Juliano el Apóstata para la novela de Planeta, y te vienen montones de ideas que te hayan ayudado a construir esa historia. Y, añado, cuando estás metido en ese proceso, que estás pensando casi todo el día en la novela, hasta en los sueños te aparecen cosas, porque yo, y no me lo estoy inventando, yo tengo novelas, La ciudad de las puertas de oro, hay una escena donde hay unos bimanes, unas naves voladoras en la época de la Atlántida de 12.000 años, volando por un campo de maíz, y yo solo soñé. Lo soñé porque estaba leyendo sobre la Atlántida, estaba impregnado del tema, y yo soñé esa escena. Yo estaba durmiendo y veía un campo de maíz, y de repente y luego barcos flotando por encima del maíz, y esa escena la metimos en la novela. Y no es la primera vez, nos ha pasado muchas veces. A mí también. A mí he incluido algunos sueños en las novelas porque es cuando estoy tranquila, calmada, ¿no? Y de pronto algo que me viene, o sea, que estoy muy preocupada por la novela, que me inquieta, ¿no? Y entonces cuando estoy en reposo es cuando surge la solución de las ganas, sí. La visualización creativa forma parte de los talleres para aprender a desarrollar las ideas y a gestionarlas. Claro, es que hay una parte, y además casi todos los manuales de escritura lo dicen, hay una parte de trabajo blando, que es el tiempo que tú permaneces lejos del teclado pensando en la historia, en la trama, y hay una parte de trabajo duro, ¿vale? Que es el que suele desgastar más al escritor, que es el tiempo que pasas aporreando teclas, ¿vale? Entonces... Pues no sé qué decirte, David, porque a veces la documentación a veces es dura, y es exhaustiva, y yo prefiero a veces ponerme a escribir que documentar. O sea, yo con Ojos Azules en Kabul, toda la parte de Afganistán y de Kabul, había momentos en los que a mí me agobiaba. Ya, pero yo también soy de los que piensan que para crear una novela hay que sufrir. Es decir, hay escritores... Ay, yo me lo paso genial, que dicen, he escrito una novela en 2 días y me lo he pasado... Bueno, a ver, tú es que eres una gran escritora, pero hay escritores nobles que he escrito una novela y me lo he pasado pipa. Pues a mí me da un poco de miedo eso. Es decir,
Yo la mayoría de los... Pero que te diga un escritor que se lo ha pasado pipa te da miedo. Sí, porque el 80% de los escritores que se plantan delante del ordenador, para crear, hay una parte, hay valles dentro de la novela que hay escollos que tienes que superar. Entonces, escribir lleva una parte de sufrimiento dentro de la novela. Y cuando, por ejemplo, una novela me puede durar un año entero de trabajo, ¿vale? Entonces, hay momentos en donde un año estando delante del ordenador y luchando para que la trama avance y para que los personajes sigan destacando en la medida que tienen que destacar, conlleva una parte de sufrimiento y yo eso lo admito, ¿vale? Entonces, todo el mundo escribe porque se lo pasa bien, pero para mí lleva una parte, el proceso creativo lleva una... Sí, hay una parte, es cierto de desgaste, es cierto que hay una parte de desgaste, pero es verdad que, bueno, no sé, como ese, por ejemplo, que yo la escribí hace 3 veranos y tal, y yo me lo pasé muy genial con esa novela, o sea, no te puedes hacer una idea de... Sí que es verdad que había momentos que digo, ostras, cómo llega Emma debajo de la cama y tenía esa escena clarísima desde el principio, que es una escena del final, pero me lo pasé pipa con Emma y con Nico, ¿sabes? Sí, pues... Y luego no significa que no tengas que salvar escollos y decir, ostras, esto cómo me está costando resolverlo. Claro, eso es otra cuestión. No sé cuánto tiempo te llevó escribir la novela. Pues digo la verdad, fueron 2 meses. Cuando te tiras 10 horas diarias. Te llevas 7 meses delante de la novela y ves que por trama tienes que pasar por ahí y tienes que hacer escribir, pues hay veces que te agotas y sigues adelante porque el oficio te encanta y el oficio de escribir me apasiona y disfruto y me lo paso pipa solventando ese problema, pero es un problema, pero es un problema y lo tienes que solventar. En nuestro caso no hay problema, porque cada vez que hacemos algo nos vamos al chino a celebrarlo con sangría, entonces no hay problema. Pero no, aparte de eso... Voy a echarme a la cola. David, vamos a escribir una novela y nos vamos al chino. Aprovecharlo del chino. Es que esa es la broma, pero la verdad es que cuando son 2 los que escriben, es otra cosa. Es otra cosa. Es más complicado, pero tienes a alguien a quien el proceso creativo y de escritura con un año tú solo ahí delante es un poco triste incluso. Pero cuando tienes un compañero con el que estás escribiendo, cuando descubres algo se lo cuentas. Escribes una escena que crees que está perfecta, maravillosa, y le llamas por teléfono a las 3 de la madrugada y dices, tío, mira lo que he escrito, o él a ti. Y entonces hay una complicidad que hace que sea muy llevadero. El trabajo es el trabajo, pero hace que sea muy, muy llevadero. Y a mí lo que más trabajo me da de todo el proceso, como yo escribo con pluma, es pasar luego la pluma al ordenador porque escribo con 2 dedos. La transcripción. De hecho, he aprovechado las nuevas tecnologías y ahora lo que hago es que con los programas estos que les dictas al ordenador y te lo convierten en texto. Y ahí yo me ahorro bastante, porque yo escribo los capítulos de una sentada. ¿Quieres añadir algo? No. Bueno, yo quería comentar lo de... Estabas comentando lo de... No, de que tu compañero te llama a las 3 de la mañana. O sea, si yo trabajo con alguien... Bueno, vale, pero si yo trabajo con alguien y me llama a las 3 de la mañana... No, me llama a las 3 de la mañana. O es una idea de... O sea, cojonuda... O sea, o es la última vez que me llama a las 3 de la mañana. ¿Sabes? Porque eso solamente se lo permite a mi hijo. Pero ya se hicieron. No, ya, pero... No. O sea, yo a según qué horas, o sea, que no se le ocurra llamarme. Nosotros nos llamamos casi todos los días cuando estamos en el proceso creativo, porque cuando ya lo has terminado ya es corregir. Aparte también utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Le pasas el Word y él va poniendo notas a lo que yo escribo, yo notas a lo que él escribe. Y José Miguel, que tú cuando veas y escuches esto, él disfruta corrigiendo. Entonces, no sé si habéis utilizado el Word y habéis puesto notas. Cuando las notas son tantas que llegan al final y que ya no caben, él es lo que va a salir del mundo. Eso es mi pareja, yo no. Yo cuando empiezo a ver todo rojo, y entonces pienso, ¿qué mal escribo, por favor? ¿Qué mal escribo? Porque ¿cómo es posible que me... Que le encuentre tantos errores? No. ¿Cómo es posible que me publiquen, no? O sea... Bueno, voy a decir una cosa antes de cambiar de pregunta. Está claro que hemos dejado bien claro que crear de nada no es fácil. De hecho es bastante denso y pesado, como podéis ver. Pero puedo ver por parte de José que los estados alterados de conciencia ayudan.
Hombre, no estamos borrachos todo el rato, ¿eh? Y no nos vamos. No, pero tener una réplica en un estado de inhibición ayuda muy bien. Porque a lo mejor Sopri no te lo diría, tío. No, en nuestro caso, lo de la sangría, normalmente tomamos agua. Lo decía para no te he visto y tomar sangría. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? Venga, te toca la hace mucho troja. tiempo que no tomamos sangría. Lo que sí que es bonito e interesante a tener en cuenta es cuando dos escriben es el apoyo entre los dos. Y como nos suele gustar, cuando hay un fracaso se lleva mejor entre dos. Y cuando hay un éxito se multiplica más si es entre dos. Eso que se llama el ejercicio del espejo, lo que te está ayudando. Bueno, la réplica, lo que te está dando. Yo, Iván, respecto a lo que has dicho del estado alterado de conciencia, no creo en absoluto. Yo creo que a lo mejor algún genio de estos estrambóticos sí, pero yo creo que el escritor tiene que estar muy lúcido cuando se enfrenta a la historia y cuando tiene que transmitirla. Yo coincido con David, o sea, yo tengo que estar, primero que no me gusta beber y fumar hace años que dejé, ¿no? Pero yo necesito estar sin sueño, o sea, plenamente concentrada en lo que estoy haciendo. Y hay veces que mi pareja entra a la habitación y empieza a contarme algo. Y Juanjo, por favor, deja que termine esto que estoy haciendo, esta escena, y ahora dentro de un rato te atiendo. O sea, nada o sea, lo único que puedo tomar así que puede ser es un té, ¿sabes? O sea, que estado de conciencia no creo que adquiere mucho té. Bueno, sí, Sí, y para terminar, bueno, por lo menos por mi parte, sí que es verdad, como dice David, porque no sé qué autor español dijo que escribir una novela es como subir una montaña. O sea, el tema ya no es tanto que una cosa en concreto u otra, pasar a máquina, escribir un capítulo, el bloqueo sea o no complicado. El tema es que una novela es tan larga, que tienes que mantener una especie de tensión durante muchos meses. Y hasta que no está acabada, no se cierra el ciclo. Y está ahí todo vigente, ¿no? Y entonces eso, psicológicamente, no es fácil. Y tu estado de ánimo nunca es igual. Es decir, De todas maneras, para mí, el peor momento de todos es el momento de enfrentarme a la página en blanco, ¿no? Llego a la mitad de la novela y cuando sé cómo va a terminar todo lo demás, o sea, yo ya me tranquilizo. Si en ese proceso me pierdo, es cuando realmente me pongo nerviosa y digo, venga, voy a empezar de nuevo, que es realmente que me está fallando. ¿No? Pero para mí, el peor momento de todos es el principio, porque además estoy muy concentrada, aunque no sepa toda la novela, sí que estoy muy concentrada para que todo vaya cuadrando y para que todo sea un puzzle que tenga sentido. Bueno, nos ha quedado claro. Ahora vamos a empezar con una cosa que todos hemos chocado al empezar a caminar, que es el mundo editorial. ¿Cómo moverse en él? ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, pues el mundo editorial yo empecé sola, pero enseguida pues conseguí un agente literario. Entonces yo prefiero moverme con agente literario. Y una vez que te publican la novela, yo soy partidaria de tirar de la novela. O sea, si ahora somos autores y también comerciales y tal, bueno, pues lo que toca ahora, las editoriales tienen muy pocos recursos para tirar de los autores. Una de dos, o eres Dolores Redondo, ¿sabes? Eres Dolores Redondo o Javier Sierra y tal, y entonces sí que es verdad que se apuesta por ti y hay muchos medios para que tú asistas a muchos sitios. O yo desde mi pobre ordenador y pues en redes sociales, Facebook, Twitter y yo qué sé, Instagram, pues me voy moviendo. O sea, es que si quiero que la novela siga estando en el mercado, yo tengo que apostar por ella. Entonces, yo por una parte, una vez que está en el mercado, pues eso, pero antes de llegar al mercado, que sea mi agente la que... Mi visión es más o menos parecida a la novela. Hombre, al principio cuando empiezas vas tú contra el mundo, es decir, y el mundo te devora, porque vaya, es tan grande el mundo editorial y es todo tan complejo que colocar una novela, no nos va a engañar, es muy difícil. Y yo pienso que los que estamos aquí en esta mesa somos muy afortunados de haber llegado al mundo, a ver nuestro trocito de historia publicada en papel, ¿vale? Porque ¿cuántos escritores frustrados pueden haber en el mundo? Muchísimos, ¿vale? Entonces sí que somos un poco afortunados, pero bueno, una vez que has publicado tu primer libro, tu segundo libro, empiezas a conocer cómo funciona el mercado y empiezas a manejar las cartas de la baraja, ¿vale? Pues
sabes cómo jugar y cuál es la mejor apuesta y cómo tal. Entonces, yo creo que en el mundo editorial actual, si quieres poco a poco abrirte camino, quieres llegar a algo y quieres llegar a conseguir los contratos de los que hablábamos antes, pues lo suyo es intentar alcanzar un agente literario, que son los que mejor conocen el mundo editorial, son los que conocen a los editores y son los que van a llevar a buen puerto tu novela. Es que además, yo como autora, lo único que quiero hacer es escribir. Una vez que esté publicada, pues sí, hablar con los lectores y tal. Pero hablar con un editor que no sea el tema de la novela, sino que sea el contrato, el dinero, los adelantos y todo eso, el problema que haya con la fuerza de... Yo prefiero que todo eso lo haga Elena porque, mi agente, porque ella lo hace muy bien. Bueno, y que llegues, es decir, No, claro, entonces no es tan fácil llegar a un claro, editor. entonces yo sé que ella lo va a hacer muy bien y yo me preocupo de ese tema. O sea, bastante tengo ya con sacar una novela, terminarla. O sea, no, yo quiero solamente escribir y todo lo que corresponde a eso, todo lo demás, todo el tema burocrático a mí no me gusta. No, nada. además que si quieres que tu novela al final tenga un recorrido y ya no solamente se publica en España o se publique fuera de España y tal, pues yo creo que son ella, en el caso Marta Sevilla, es una persona que tiene contactos fuera de España y te puede colocar una traducción fuera de España, ¿vale? Entonces, al final, de alguna manera, la necesitas. Es un trabajo de pura simbiosis, ¿vale? Ellos tienen una visión que nosotros como escritores no tenemos. Entonces, pues se les da mejor negociar, sacan más provecho de nuestras novelas y los llevan a mejores editoriales. Y al fin y al cabo, es lo que dice Anabel. Tu trabajo es escribir y luego promocionar la novela. Pues de eso se trata. Bueno, en mi caso nosotros no tenemos agente editorial y también es verdad que hemos seguido una senda que parece ser que mucha gente no la sigue y yo creo que a la gente le puede interesar y es el tema de los concursos. Porque cuando uno empieza a escribir, dice, ¿qué hago yo con lo que he escrito? Entonces, sí, hay gente que dice, me voy directamente a ofrecer mi novela o mi cuento a una editorial y empieza a jugar en ese nivel, ¿no? En el caso nuestro, y no nos ha ido relativamente mal, en el sentido de que hemos publicado bastantes libros, algunos en editoriales importantes, es que nosotros hemos empezado siempre enviándolo a concursos. Nosotros incluso estábamos suscritos a una web que se llama Premios Literarios, que te van enviando semanalmente los concursos que hay en España, y entonces la gran cantidad de cuentos, novelas, relatos cortos, los íbamos enviando aquí, allí y tal. Entonces, yo siempre he dicho que en los concursos no hay esfuerzo perdido en absoluto, porque primero te esfuerzas a llegar a tiempo a algo, a maquetarlo y prepararlo para que pueda ser legible, porque ya estás pensando en un jurado y en un público, ¿no? Luego, que puedes quedar finalista. Si quedas finalista ya es currículum, ya tienes ahí que has conseguido algo. Y para alguien que empieza, en el caso nuestro, la primera vez que quedamos finalistas, antes de ganar algo quedamos finalistas muchas veces. Pero era para nosotros una especie de corroboración de que estabas en el buen camino, de que lo tuyo gustaba, de que un concurso de 2000 y pico concursantes quedamos entre los 11 primeros. Y dices, ostras, entre 2000 hemos quedado entre los 11 primeros. Y te crece el alma, el ego, como lo quieras llamar, ¿no? Y te anima. Y luego eso te va llevando a otro. Y si quedas finalista, nosotros quedamos finalistas en EDB y le gustó lo suficiente la novela como para llamarnos y te la publicamos. Y ya entras en contacto con una editorial. En ese momento esa editorial dice, oye, cualquier otra cosa que tengas me la envías. Y ya se la envías. Y ya creas una relación. Y de hecho muchas novelas que luego hemos ido escribiendo, se las hemos enviado, en el caso de Timón Más, José Luis se llama, José López Jara, Reina Duarte de EDB, ya les envías a ellos primero ya has creado un vínculo, ¿no? Y luego si quedas finalista, como nos ha pasado a nosotros en el Primer Planeta, te da te sientes el más feliz del mundo y además a nivel de currículum te crece mucho el currículum, ¿no? Y de hecho luego la novela se publicó gracias a eso, no la publicó Planeta, pero la publicó una editorial porque había quedado finalista en Planeta, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los concursos, que mucha gente ni lo menciona, es muy interesante para alguien que empieza.
porque es una manera de ir abriendo ese camino y quedándose y luego cuando ya te has creado un currículum, cuando ya tienes contacto con una editorial, estás publicando, ves que lo tuyo va en serio, no solamente es un capricho de juventud, sino que quieres seguir escribiendo, entonces creo que el siguiente paso es el vuestro, ¿no? El conseguir un intermediario para que gestione vuestras obras, ¿no? Pero yo no despreciaría el tema de los concursos para entrar en el mundo editorial. De hecho, yo gané en el 2013 un concurso que el premio Ya Juvenil Romántica que publiqué con Montena, como de ser, ¿no? Y bueno, pues eso, yo sí que apuesto por los concursos y yo sí que me presento a concursos, ¿no? Bueno, de momento solamente he ganado uno, pero esto es insistir y insistir. Sí, no hay que tirar la suya. De hecho, nosotros el procedimiento siempre es ese. Una vez terminada la novela, a concurso. Y durante un año la novela va a concursos. Porque es que además, lo siento, yo soy muy escéptico con las editoriales. Hubo un concurso que ganamos, Ciudad de Dueñas, que eran 4.000 euros menos lo que se queda del Estado. 25%. Y encima publicaban el libro en papel. Y encima nos dieron 7 o 8 cajas llenas de libros. O sea, teníamos 4.000 euros menos lo que se queda del Estado, teníamos una edición en papel, o sea, nos lo publicaron y además un montón de copias para luego poder venderlas o regalarlas o hacer con ellas lo que creas conveniente, ¿no? Eso llega a una editorial y a lo mejor no ves nada, o ves muy poco, ¿entiendes? Y eso nos ha pasado varias veces. Por eso yo apuesto por eso. Bueno, chicos, y para finalizar, esto es una pregunta muy filosófica. La finalidad del escritor. ¿Quién quiere explicar? Bueno, si me permitís, la finalidad del escritor, al menos en mi caso, es entretener, ¿vale? Es decir, yo cuando me pongo a escribir, me lo quiero pasar yo bien y quiero que el lector que coja mi novela se divierte igual que me he divertido yo mientras la he escrito, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la función de un trovador? ¿Cuál era la función de un juglar? ¿Cuál era? Contar historias y entretener al público, llamar su atención, captar su atención y que se divierta. A lo mejor hay escritores más filosóficos que buscan darle un fondo a la vida y a la existencia. Vale, me parece perfecto. No es mi objetivo. Mi objetivo es, cuando yo escribo, por ejemplo, Carne Muerta, tal vez esté intentando hablar sobre una distopía de un mundo matriarcal en donde de repente aparecen los zombies, ¿vale? Pero, aparte de presentar ese mundo, ese universo fantástico, yo lo que quiero es divertir. Cuando escribo Noches de Sal, pues lo que estoy intentando escribir es una novela gótica en la Valencia contemporánea, en donde hay varios personajes pues, que se involucran en una trama sobrenatural, ¿vale? Es decir, mi objetivo es divertir. A lo mejor en los libros más de ensayo tipo Valencia Club de Fútbol tratas de transmitir una información, realmente sí estás intentando transmitir una información, pero incluso cuando estaba escribiendo el Valencia Club de Fútbol Chequebol, tal vez sea por mi pena de escritor de género fantástico, lo que buscaba introducir en la prosa era cierta épica, ¿vale? Cierta épica dentro de la historia del Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Entonces, ensalzas a personajes, ensalzas momentos históricos del club de fútbol, ¿vale? Y de alguna manera sí, estás mostrando una información, pero estás intentando divertir al lector. A ver, ¿qué es lo que pretendo? Primero, yo me pongo siempre en el lugar del lector. O sea, ¿qué me gusta a mí cuando yo leo una novela? Como lectora, ¿qué es lo que me gusta? O sea, yo siempre busco que un autor me emocione. Entonces, si a mí realmente, como autora, yo emociono a los lectores, o sea, para mí eso ya es... O sea, eso es lo que pretendo. A mí que me venga una chica y me diga que mi madre se ha leído esta novela 12 veces y su madre tenga 82 años, o sea, entonces para mí eso es decir, ostras, qué guay, ¿no? O que lectores me vengan y me escriban cartas y bueno, y cuando me vean se abracen a mí y me digan, me has cambiado la vida, o sea, eso a mí me emociona. ¿Qué pretendo? Pues mira, si ya con mis novelas me dicen eso, yo ya me doy por satisfecha. No tengo nada más que decir, ¿no? Bueno, yo lo mismo que David, pero al revés. Muy bien. No por la sangría.
Esto por la sangría. Y por el chino. Y para el chino. Primero, Explícate, por favor. sí, claro. Está claro que, por lo menos para mí está claro, que todo escritor quiere transmitir. Transmitir. Lo más, o sea, el sustrato más básico es transmitir algo. Entreteniendo o no, o lo que sea, quiere transmitir, ¿no? En el caso, yo siempre hablo en plural, mi amigo Pepe y yo, nosotros, digo al revés porque ha dicho dos cosas, David, entretener y luego si hay algo de fondo, pues que haya algo de fondo. Nosotros queremos que haya algo de fondo y luego si además entretenemos, mejor. ¿Entendéis? Entonces nosotros incluso hemos cambiado las tramas, las escaletas y hemos desechado cosas de novelas porque, por ejemplo, el tema de la magia nosotros siempre lo reflejamos lo más real posible. Si nosotros describimos una escena de magia en el Londres de Oscar Wilde, por ejemplo, no hacemos cualquier cosilla para que quede bien porque lo hemos visto en una peli, no. Vamos a los libros de la época, leemos a John Dee, investigamos e intentamos que esa escena sea lo más real posible. Porque intentamos mostrar una época, por ejemplo en este caso en concreto, queríamos mostrar el lado esotérico de Oscar Wilde, de Bram Stoker, de William Yeats, como se diga el primero, el escocés. Entonces queríamos resaltar eso. De paso hay un entretenimiento porque hay un robo en un museo, hay peripecias, los personajes les pasan esto, les pasan lo otro, etcétera, ¿no? Pero la idea que nos mueve a nosotros cuando escribimos algo es transmitir algo, una filosofía de vida, un momento histórico para que vean la parte oculta, un Palacio Jiménez, cuarto milenio, pero de lo que sea, de personajes, de historia. Por eso la Atlántida es un tema que sale mucho en nuestras historias, porque no nos gusta la historia porque sí, sino que nos gusta la historia mítica, ¿no? La historia de la Atlántida. Tenemos una novela de la Atlántida hace 85.000 años. Y entonces queremos mostrar lo que el mundo esotérico, lo que los clarividentes opinan sobre esa Atlántida de 85.000. Si encima entretenemos, que lo intentamos, hacemos que las tramas y subtramas permitan que la gente se emocione, que intentamos crear personajes creíbles, que pasen cosas y tal, ¿no? Pero igual que con mi hijo, yo intentaba que a través de los cuentos él aprendiese algo, y filosofía de vida, a través de las novelas y ensayos, cualquier cosa que hacemos nosotros, o un CD-ROM, está eso. Pues vamos a ver, no creo ni que sea ni malo ni bueno, cada uno. No, pero bueno, a ver, estás comentando que me parece muy bien y tal, ¿no? Pero yo hablo de las emociones, ¿no? Y cuando hablas de las emociones es porque quieres transmitir algo, ¿sabes? Entonces, claro, yo... Claro, es que todos queremos transmitir claro, nuestro mundo interior. Claro, entonces yo siempre hablo de las emociones y a partir de ahí, pues, o es alegría, o es superación, o lo que sea, ¿no? Pero, ante todo, yo hablo siempre y escribo con las emociones, ¿no? No, ya. Yo digo mi forma de... De todas formas... No digo que todo el mundo tenga que hacer eso. De todas formas, para mí hay un velo tan liviano que separa el transmitir información y el transmitir ocio, es decir, ese sustrato histórico o local que tú quieres transmitir, a veces entre ambos conceptos hay un margen tan liviano que yo no lo llego a distinguir. Yo en Noches de Sal, por ejemplo, estaba hablando sobre la Academia de los Nocturnos del siglo XVI y bueno, la verdad es que entró de una manera tan adecuada con la trama de la novela que la verdad es que hubo un momento en que ya no distingues si estás informando al lector sobre un tema histórico o lo estás entreteniendo. Y cuando ambos conceptos se fusionan, yo creo que prevalece el ocio sobre la información. A lo mejor en vuestro caso no, pero en mi caso ambos conceptos se fusionan de tal manera que es como un concepto casi alquímico, ¿vale? Pura alquimia, que se junta todo. De hecho tienes una novela, ¿no? Con ese título. Sí, exacto. Vamos a ver, si el tema es cómo lo cuentas. Es como si alguien cuenta un chiste o hace una broma de una persona. Está haciendo reír y al mismo tiempo le puede estar diciendo la verdad más grande del mundo. O sea, el tema no es ese, o sea, porque tú en tus novelas también metes mucho lo sobrenatural, la magia. Lo que pasa es que no es lo mismo que un autor lo haga
porque lo que quiere es, yo qué sé, no sé, Stephen King mismo. Yo no sé hasta qué punto Stephen King, ya que hemos hablado tanto de él, todo lo sobrenatural, que mete mucho sobrenatural en sus historias, muchísimo, se lo cree, no se lo cree, lo hace simplemente como una excusa para crear una trama, una casa encantada donde va a ir un equipo de científicos a investigar y lo utiliza como una excusa para entretener, o ahí es donde está la diferencia, que a lo mejor el lector no la detecta, pero claro, que tiene que ser el que lo escribe, ¿no? Es como un programa de Cuarto Milenio, ¿no? De repente te cuentan una historia de algo de histórico o una casa donde pasan cosas y a ti te entretiene, porque te están contando esto, los sonidos que se oyen, si se oyen pasos, si ahí murió una chica que se suicidó y te entretiene, pero al mismo tiempo te están contando algo que pasó y hay unos fenómenos ahí de tipo parapsicológico, sobrenatural, que pueden más o menos interesar. Yo creo que no es complicada la idea, ¿no? Si entretiene, mejor, porque yo considero, es como los cuentos a mi hijo. Mi hijo estaba encantado. Él no se daba cuenta de que estaba contando cosas filosóficas, que era claro, la historia, ¿no? Claro. Pero, si me permite, a nosotros nos gustaría, es un sueño, cada escritor quiere, fíjate, en la época de J.R. Haggard todos se conocían, o sea, había incluso... Círculo de Lovecraft. Sí, pero esto posterior, sí. Esto es anterior, porque estamos en Londres, 1890 y tal. Había bares, tascas de estas, o pubs ingleses donde se reunían y a veces discutían entre ellos pensando cómo les iba a recordar la posteridad. No bebiendo sangría. No creo que sangría no, había senta, y cosas así. La ginebra. Y entonces estaba el de las minas de Salomón y ella, bueno, autores, Stevenson, o sea, estaba guay, ¿no? Y nuestro sueño precisamente, hay novelas hoy en día que tienen 100 años, 200 años de estos autores, Julio Verne, que siguen siendo vigentes, que entretienen, pero hay mensaje detrás, porque la novela de Stevenson tiene un mensaje moral, tiene un mensaje esotérico impresionante y entretiene, ahí está, ¿no? O las obras de Rider Haggard. Entonces, nuestro sueño de mi amigo Pepe es que algún día nuestras novelas no solo entretengan, sino que la gente encuentre en ellas una serie de conocimientos por las que las quieran leer 12, 13 o 14 veces, ¿no? Sí, que aporten algo, que estén en conexión con el lector. Es que una obra no envejece cuando está conectada con quien la lee. Cuando tú ves un producto audiovisual de los 80 y te canta, es porque no está en conexión contigo. Sin embargo, tú ves Ciudadano Kane en 1941 y está totalmente en conexión contigo y no te parece. Iván, has dicho los 80. Los 80 es la explosión del cine fantástico. Los 90, pero no digan los 80. A ver, tú ves Poltergeist y es genial, pero sin embargo ves La Pandilla de los Monstruos y es horrible. Yo no estoy de acuerdo, no es horrible. No es horrible, es serie B pura y dura y te plantas delante del sofá a verla y lo disfrutas. En la época de los 80 es Los Goonies, es Gremlins, es la gran época. Mira, seguramente Spielberg es un genio y George Lucas en ese tema, porque ellos han hecho películas como Entonces la tercera fase, que son son súper entretenidas, pero al mismo tiempo te están hablando del tema de los ovnis, de la vida extraterrestre, etcétera, etcétera, y están transmitiendo un mensaje. Y no han envejecido, las puedes seguir viendo. Bueno, vamos a finalizar ya. Yo creo que un autor es alguien que transmite una información de la forma que sea, y un escritor es alguien que transmite, cuenta una historia. Ya puede ser bonita o triste, por eso lo va a juzgar a quien la reciba. Ese es mi humilde punto de vista. El lector es el que tiene que evaluar si es bueno o malo. Tú cuentas la historia porque eres escritor y quieres contarlo. Es mi punto de vista. ¿Queréis añadir algo más? Sí, para finalizar. Sí, no, Mateo. No. Pues vamos a finalizar a nuestros escritores. Muchas gracias por venir. Y ahora pues pasaremos a la ronda de preguntas si alguien quiere preguntar algo. El chico ese de la primera fila antes ha levantado la mano. Sí, tenía buenas preguntas, pero se me ha olvidado ya. Una sería, ¿creéis como lo que George Martin escribe con mapa o brújula? George Martin escribe... Con mapa. No, que él ha declarado varias veces que no se liga al proceso editorial. Hay varias entrevistas por ahí que dice que no se liga al proceso. Lo que pasa es que tiene una serie de colaboradores que serán sus archivistas, en donde es que el mundo de Poniente y el mundo de esos es tan enorme, al
yo esta misma mañana estaba preparando para Stevie Wonder una entrevista sobre el mundo de Hielo y Fuego, que es la novela, es El Silmarillion de George R. Martin, ¿vale? Y entonces yo muchas veces me sorprendo cómo en una vida un escritor es capaz de escribir ese universo. Ya no estamos hablando de la trama que sucede en ese momento, sino estamos hablando de mitología, de historia, de personajes, de arquetipos, de fantasía. Es decir, estamos hablando de un concepto tan complejo que a mí me parece inverosímil. Claro, George R. Martin ahora mismo es el genio, para mí es uno de los grandes genios de la literatura actual. Entonces, él ha dicho muchas veces que tiene muy claro que no es un escritor de mapa, es un escritor de brújula, y que se deja espacio para que los personajes sigan adelante. Pero yo creo que detrás de él hay un gran equipo de gente que domina la información y que tiene muy claro hacia dónde tiene que tirar su historia. O sea, a mí Martin me parece que con cada capítulo hace una clase magistral de cómo se tiene que montar cada personaje, ¿no? Y me parece impresionante, ¿no? Sobre todo a mí me llamó muchísimo la atención que el primer libro al tercero, la visión que yo tenía sobre Jaime o Jamie, ¿no? Bueno, yo lo leía en Jaime, ¿no? Y primero, o sea, es un cabrón, un cabronazo, y de pronto empiezo a leer su punto de vista en el tercer libro y digo, ostras, o sea, ¿cómo juega? Martin juega con el lector, o sea, juega con las emociones. Pero con todos los personajes que van saliendo de la novela, él va jugando con las emociones del lector y con las emociones de todos los personajes. Entonces a mí me parece que sí, puede ser de brújula, pero tiene que tener un equipazo detrás para que todo vaya cuadrando y para que el puzzle, pues eso, no haya piezas que se queden fuera. Equipazo no lo entiendo. Sí, quiero decir Pero que... haciendo tú más asesores. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ¿No supongo... trabajas solo? Yo supongo que, por ejemplo, como Rowling, la Rowling creo que no trabajaba solo. Al final de Harry Potter, o sea, era un universo tan grande el que había creado, que yo creo que no trabajaba solo. George Martin son los autores que han hecho el mundo de Hielo y Fuego, son autores que, bueno, pues que ayudan a manejar esa información tan vasta que introducen sus libros. Entonces, yo creo que, a ver, a la hora de crear eres tú y tu libro, y es George Martin y su historia, y sus millones de personajes, porque es una gran novela río y es una novela coral enorme. Entonces, es él y sus circunstancias y su proceso creativo, pero sí que creo que detrás de él debe haber un gran equipo, y si no lo hay, pues es un genio. Pero si no es un gran equipo, pero por lo menos algunos asesores sí que tiene para manejar la información que tiene que manejar para llevar esa novela a cabo, porque no es una, son... Y de hecho hay una gran cosa, que vemos la genialidad de George Martin, no hay más que ver la serie. La última temporada de la serie no le llega a la suela de los zapatos al libro, a Festín de Cuervo. Bueno, a ver una cosa, me parece que por lo menos el octavo y el noveno capítulo creo que sí. Pero sí, el noveno tiene una tensión dramática. No. Sí, para mí sí que tiene. Para mí sí que tiene tensión dramática en el momento en el octavo. No voy a soltar ningún spoiler. Pero quiero decir que el momento de John Nieve y en el octavo capítulo y el momento de la tensión dramática que hay en el noveno con Stannis y luego. O sea, no estoy diciendo. Pero lo he visto, lo veo esta noche. Vale, pero no estoy diciendo ningún spoiler, y luego con Dani, o sea, me parece... Supongo que tú habrás leído la trama de los libros y has visto las películas, cómo han reducido todo ese mundo de Canción de Hielo y Fuego a Juego de Tronos y la complejidad simplemente del nudo de Mirin. Es decir, todo lo que pasa a Daenerys, cómo se revuelven los ejércitos, como tal, es decir... Pero también es verdad que el lenguaje narrativo, o sea, audiovisual, es muy diferente al lenguaje narrativo. Y entonces, equiparar dos lenguajes y tal, a veces funciona una vez, o sea, a nivel narrativo funcionan cosas,
pero luego a nivel audiovisual no De funciona. todas maneras, yo le voy a decir una cosa a la HBO: lo que habéis hecho con Stanis no tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, pues que se han llegado. Y no digo nada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, qué buena. Es que sobre lo que hablabais de que nunca publicarías a trozos por fascículos y demás hasta que subiera hasta no la hasta que la novela estuviera acabada. Por ejemplo, supongo que sabéis de que las novelas muy famosas de hoy en día, 50 sombras de Grey, After, que tal cual, han surgido justamente así, colgando. No, pero no colgando capítulo a capítulo, sino colgando la novela entera. Vale. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿eh? Pero que creo que 50 surgió así como un fanfic. Sí, pero eso es otra cosa. O sea, una cosa es subir una novela por capítulos y otra cosa es un fanfic. Un fanfic es una historia que está basada en otra historia. En este caso, está basada en 50 sombras en Crepúsculo. Y de hecho, la autora de 50 sombras tuvo que cambiar el nombre de los protagonistas. Tuvo que poner Cristianiana porque, bueno, porque era un fanfic de Crepúsculo. No pudo ser ni Bella ni Edward. Pero, a ver, pero un fanfic significa que lo vas poniendo poco a poco, a trocitos, ¿no? Puede que sí o puede que no. Me parece que iba así. No, o sea, no. A ver, un fanfic puede tener, o sea, tú puedes subir la novela ya terminada. Vale, pero por lo que en WhatsApp, por ejemplo, ahí también la vas poniendo a trozos para que la gente se entienda tal cual. Sí, así After yo sí. creo que me parece, es que no sé si veces surge así la novela de After. After sí. Vale. A lo que venía es que quizás hoy en día, más que aprender a escribir, conviene aprender a vender. Es decir, no se trata de hacer novelas buenas, sino novelas que encajen. Buscas un tema actual y usas mover a mucha gente para que se aficionen, aunque las novelas salgan. Bueno, también te digo que a veces sí que es verdad que un autor sube su novela por capítulos, una editorial, por ejemplo, Esencia, que pertenece a Planeta, o Zafiro, que lo lleva la misma editora, se interesa por la novela porque lo ha visto por capítulos en tu blog o en Amazon y tal, y te dice, mira, me gusta la novela, ¿sabes? Y yo sé, después han tenido que reescribir gran parte de la novela, pues porque, bueno, esto no me cuadra, esto no me gusta, escríbelo y tal. De hecho, bueno, Elena Montagut, ¿sabes? Ahora publica con una gran editorial, ¿no? Un relato que, bueno, sí, 100 páginas o así, una novela muy corta, y de ahí lo ha alargado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo dio gratis y lo que va a publicar ahora no es ese relato de 100 páginas, sino mucho más, pues, trabajado y son mucho más capítulos, desarrollado y... De todas formas, amigo mío, cuando te paras a pensar y dices, ¿qué es lo que vende? Es decir, ¿qué es lo que va a vender en ese momento que tú vas a escribir la novela? Es muy difícil, y cuando empiezas el proceso creativo pensando que vas a hacer, voy a poner un ejemplo, un western, porque el western es lo que más vende en ese momento. Tienes que tener la capacidad para escribirlo rápido para adaptarte a la moda, porque la moda a lo mejor de aquí a 4 meses va a cambiar, porque el mundo editorial va muy rápido, las cosas se mueven muy rápido, ¿vale? Entonces, te subes a una ola, pues yo qué sé, puede ser la novela romántica, que siempre funciona muy bien, y buscas los parámetros, y tienes que saber muy bien, si escribes romántico tienes que saber muy bien cómo manejarte en ese género, o si escribes infantil, juvenil, tienes que saber escribir muy bien en ese género. Es decir, voy a escribir sobre lo que vende, pero ¿qué es lo que vende? Y voy a llegar a tiempo a la moda. De todas las maneras, yo estoy en contra de eso, pero totalmente. Creo que una cosa es lo que hemos hablado, de que uno, como domina las herramientas de la escritura, le encarguen un libro de lo que sea y lo escriba, eso es una cosa. Y otra cosa es buscar con la literatura meramente ganar dinero. Pero creo que es la prostitución de la literatura. Si tú vas a escribir, ¿qué está de moda esto? Y voy a escribir esto para colocarlo, yo creo que ahí uno se está equivocando. Lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, como siempre hay gente que son genios y tal, pueden no llegar a tiempo, pero el mero hecho de que una persona se ponga a escribir y lo que crea lo haga para que se pueda vender, porque ahora yo creo que eso es prostitución. Pero eso es igual cualquier negocio de prostitución. Cualquier negocio, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Qué problema hay con la prostitución? Digo yo, o sea, quiero decir que a este nivel, eso no sé, somos los actores, o sea, entonces los actores somos prostitutos, o sea... ¿Qué tiene que ver? Venga, sí, hombre. Un actor está para actuar en la película que le paguen, donde haya un contrato y le paguen actuar,
Y da igual que la película sea de Sí, pero a veces, drama, pues bueno, pues a veces pero igual que el guión dice, escrito- ostras, pues no me gusta y tal, porque tengo que pagar No, la pero hipoteca y tal, ¿no? puedes actriz que tiene esas cualidades. Puedes actuar en cualquier tipo de película. Pero Claro, un sí, escritor. pero puede haber guiones que te gusten y otros guiones que no te gusten. Bueno, eso sí. Pues lo mismo, viste, bueno, Pues en el no, momento en que tú la aceptas, escritura, en el momento en que tú aceptas un contrato y dices, bueno, me voy a poner a escribir esta novela, o sea, hay algo de ti, o sea, aunque sea un Estamos encargo, hablando de que ahora yo sé que se lleva, está de moda los zombies y voy a escribir una historia de zombies, me la voy a inventar como sea, la voy a sacar de donde sea, me voy a ver todas las películas de zombies que hay en el mercado porque quiero que Pero yo no que veo me mal. lo pueda vender. Yo creo que eso está en contra de Yo, la mira, naturaleza no, del escritor, no. de la Pero es igual creatividad. que cualquier profesión, vamos a decir, un vende de zapatos, ¿sabes? Se ha puesto de moda los zapatos de no sé cuántos, pues pones tu zapato de eso. Una prensa rosa, pues a ver, está de moda este personaje, pues saca este personaje. Ese concepto del creador, o sea, vamos, o sea, yo piso Si mucho. sea tanto, yo creo. Otra piso cosa mucho otra cosa es que seas capaz de hacerlo. Es decir, tú tienes los suficientes redaños para que mañana se ponen de moda los libros sobre, voy a decir otra vez la tauromaquia, sobre los toros, para escribir un libro sobre toros. Falso. No, es decir, yo no Que lo tú podría te pongas a escribir no lo podría hacer, no lo creas podría los personajes, no lo las podría hacer. escenas, y Pero entras zombies por obligación existe y todo eso porque quieres vender. pero todo existe el Yo- perfil de escritor profesional Claro. que se dedica a eso. Yo no lo soy, es decir, yo a pesar de que haya un contrato sobre una obra que tengo que escribir, sí tiene que haber afinidad con el tema, pero sí que veo válido que exista el perfil de escritor profesional. Ahora, de todos los que estéis aquí, no creáis que mañana vais a decir, ahora está de moda la Belén Esteban, voy a escribir un libro de Belén Esteban porque me lo van a publicar seguro. Porque no, el perfil de escritor profesional está determinado por una serie de cualidades a las que no puede llegar todo el mundo, igual que yo no puedo llegar a ser un ingeniero o un astronauta o lo que sea. Es decir, Yo no veo mal que, bueno, pues que un autor, y tampoco, pues eso, una novela por encargo, no veo ningún problema. No es el mismo tema de antes. Yo A creo lo que mejor, el concepto cambia. a lo mejor hay autores que son graciosos a discutir la trama en un chino. Igual yo soy la negra de muchos y Cogiendo lo que ha dicho David, tú escribes ahora una novela, nosotros tenemos una de zombies, pero nosotros dio la casualidad de que esa de zombies surgió en un momento en el que estaban de moda los zombies, pero no la escribimos porque estaba de moda los zombies para intentar colocarla. No sé, es que no. Yo creo que el autor, lo que es el concepto puro de creatividad, lo más sano pues, es el que escribe lo que le nace, lo que quiere transmitir. Luego se pueden mezclar muchas cosas y todo, las cosas no son nunca blancas o negras. Es en ese proceso considero que aquel que dice, uy, ahora que está de moda esto, pues yo voy a escribir sobre espiritismo para colocar una novela. No sé, es que... Pues sobre el fundamentalismo islámico, es decir, los autores que dicen, ahora está todo el tema de ISIS, el Oriente Medio y tal, pues van a escribir sobre el fundamentalismo. No, pero yo repito, diferencio los ensayos de la novela, pues Bueno, cualquier tipo de vamos actividad. a un ver ensayo, una novela ambientada cuya trama transcurra pues, en ese lugar. Entonces, quiere aprovechar el tirón y va a cortar la creatividad, va a crear los personajes, va a mirar las escenas para Ya, pero entenderlo. No sé. ahí es donde yo aún así, pero aún así hay una creatividad, o sea tú Forzada Sí. para ganar dinero. Ya, pero yo abogo por el giro, ¿Sí? giro de o sea, la ¿qué problema creatividad. hay? ¿Qué problema hay? O sea, No sé. estás poniendo, o sea, tus conocimientos en crear una historia. O sea, la historia no surge así, venga, no. Y son O sea, las- tienes que ponerte a trabajar y te tienes que poner todos los días a escribir, ¿no? Parece que Yo no lo veo mal, ¿no? Pero es que... O sea, yo no lo he hecho de momento, no se me ha ofrecido. Es que lo que estás cuestionando, veo yo, es la motivación, lo que te lleva a escribir. Y eso es muy personal. Quiero decir, para ti es la comunicación, lo que habéis hablado y tal, y a lo mejor la motivación de ese escritor en concreto es el decir, no, a mí lo que me motiva es Carátela. tener un cheque en la mesa. Bueno, sí. Coño, pero es la motivación, porque luego el trabajo va a ser el mismo, Bueno, tanto el que sí. desarrollas tú como el que desarrolla el otro, ¿no? Bueno, sí, eso Lo es único que- que ha cambiado es la motivación, ¿qué te lleva a dedicar ese tiempo al muchacho ese que lo puso.
Pienso, es mi punto de vista Bueno, la motivación está claro. pero lo que estás cuestionando es una motivación y eso es muy personal, eso yo creo que no es ni bueno ni malo ni nada, es lo que mueve a alguien a hacer algo. Y además es que tú mismo estás diciendo que no hay blancos ni negros, ¿no? Entonces, No, claro, hay toda una graduación claro, y sí. entonces las Pero yo no motivaciones veo pueden más, ser más sanas claro. o menos sanas. Bueno, señores, hemos Ya, decidido la pero- ronda de preguntas. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? Vale, pues vamos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias y espero verlos en otra.